Hoy tenemos oportunidad de hablar en nuestro espacio con Antonio Morte, como hemos dicho, secretario de la Comunidad de Regantes y vocal del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, a quien saludamos. Antonio, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús, y muchas gracias por permitirme en este caso intervenir en vuestro programa. Muchas gracias. Bueno, queríamos conocer cómo se está, movilizando desde nuestra localidad a todos los agricultores y a todas las personas que quieran asistir como apoyo a esa manifestación que se celebra este 7 de marzo en Madrid. Pues sí, te informo que vengo precisamente de ultimar los últimos detalles, y valga la redundancia, de lo que va a ser la manifestación mañana en Madrid. Se van a fletar 3 autobuses desde Abarán, con agricultores, con regantes, fletados por la comunidad de regantes, en este caso, que saldrán mañana a las 6 de la mañana con destino Madrid, y donde nos manifestaremos desde la Plaza de la Independencia en la Puerta de Alcalá, por el Paseo de Recoletos hasta llegar a la Plaza de Atocha o la estación de Atocha, en donde está el Ministerio de Agricultura, para hacerle las reivindicaciones que tenemos como consecuencia de los acuerdos adoptados por el Círculo del Agua. Sin agua en el Levante, desierto y paro. ¿Tan grave es la situación que se vive actualmente aquí en esta zona? Grave y agónica. Hay que tener en cuenta que gracias, en este caso, a las últimas lluvias que hemos tenido en estas 2 últimas semanas se ha podido mitigar, pero nada, muy poquito. La situación, como te digo, es agónica, puesto que ha dado lugar, y lo es así porque si no se habrían movilizado más de 100 comunidades de regantes a lo largo y ancho de todo el Levante español. Estamos hablando de Alicante, estamos hablando de Murcia, estamos hablando de Almería. Zona donde el cultivo es el más puntero en lo que se llama, la huerta de Europa. Es el sitio donde más rentable sale el agua, en este caso, con menos cantidad de agua sale más rentable el cultivo, en este caso. Entonces la situación que ahora mismo es agónica para todos los agricultores. De hecho, en Abarán, que siempre hasta ahora, aunque hemos tenido etapas de sequía, pues más o menos le hemos sabido llevar un poco, restringiendo lo que son las concesiones a los agricultores, la situación que hay en la actualidad es bastante grave, hasta el punto que hemos tenido que comunicar a todos nuestros regantes y usuarios de que efectivamente hay que restringir el riego en la actualidad, puesto que no disponemos prácticamente de agua. Entonces el trasvase se encuentra cerrado desde el mes de mayo de 2017. Es decir, que del trasvase Tajo Segura no entra una sola gota de agua a todo lo que es el Levante español. La cuenca, es decir, el río, en este caso, se encuentra restringido desde el mes de octubre al 50%, y por tanto todos los recursos que se podrían disponer del río pues están limitados al 50%. Las acequias, como si cualquier abaranero que haya podido pasar o pueda pasar por el parque o por las zonas donde discurren las acequias de Abarán y de Blanca, habrá podido comprobar que efectivamente el caudal que llevan las mismas es mínimo, irrisorio, no llevan absolutamente nada, porque se encuentra efectivamente cerrada. La suerte que ahora mismo tenemos es que nos encontramos en el mes de enero-febrero. Ahora, en el mes de marzo, las temperaturas no son muy altas, pero cuando los cultivos, en este caso los de tipo leñoso, van a requerir más aportación de agua, pues vamos a necesitar el agua que ahora mismo ni tenemos ni podemos disponer de ella. Entonces solo nos queda encomendarnos a la Virgen y que llueva mucho en la cabecera del Tajo. Y para vosotros, ¿cuáles serían, las posibles soluciones? Pues en el manifiesto levantino del agua, evidentemente se piden una serie de soluciones. Tiene que ser una solución a nivel nacional. Estamos hablando que la cuestión del agua no se puede circunscribir ni a la zona de Murcia, ni a la zona de Almería o a la zona de Alicante. Siempre se habla del Levante español. Es decir, estamos hablando de una cuestión nacional, no estamos hablando de una cuestión de una provincia o estamos hablando de un territorio en concreto. Como cuestión nacional debe ser resuelta evidentemente por el Gobierno de la Nación, que es el que debe adoptar las medidas. ¿Qué medidas son las que pedimos? Pues evidentemente que pueda llegar agua de las cuencas excedentarias a las zonas donde efectivamente son deficitarias. La cuenca del Segura es una cuenca deficitaria de por sí. Pero deficitaria, me puedes preguntar, ¿deficitaria hasta dónde? Pues sí, te puedo informar que, por ejemplo, la cuenca del Tajo está vertiendo en la actualidad, o las reservas del Tajo tienen ahora mismo más de 5.000 hectómetros cúbicos.
La del Ebro, las reservas del Ebro, están también por encima de los 5.000 hectómetros cúbicos. ¿Y cuáles son las necesidades que tiene la cuenca del Segura? Pues son 530 hectómetros cúbicos. Entonces, cuando uno compara las cifras de un sitio y de otro y ve que efectivamente que con 500 hectómetros cúbicos somos el sector agrícola es el más puntero de todos, en este caso se da cuenta que con los pocos recursos que se utilizan se obtienen muchísimos más beneficios. Entonces, no entendemos por qué desde el sitio donde sobra agua no se puede traer ese agua a la zona donde lo necesita. Es así de simple. El manifiesto, pues, ¿qué es lo que pide? Pues pedimos en este caso un riego de socorro, que es necesario, un riego de socorro consistente en que se envíen caudales de unos 50 hectómetros cúbicos para poder salvar, no ya seguir con el ritmo de cultivo, sino poder salvar lo que actualmente hay cultivado, sobre todo en cuestión de arbolado tipo leñoso, así como el tema de horticultura. Y al mismo tiempo exigir en este caso al gobierno que las tarifas del trasvase Tajo Segura se hagan por metro cúbico y no por metro cúbico de agua consumida. Nos encontramos en la actualidad que, como he dicho anteriormente, desde el mes de mayo el trasvase Tajo Segura no ha recibido ni un metro cúbico de agua. Pues bien, con el famoso tarifazo aprobado por el gobierno, supone que, siendo la dotación, en este caso, del trasvase Tajo Segura de unos 500 hectómetros cúbicos, consumamos o no consumamos el agua, nos van a cobrar la parte de la tarifa que corresponde al uso de la infraestructura, lo cual es una cosa que no se entiende. Nadie te puede obligar a pagar por una cosa que no has consumido, es de sentido común. Pues el tarifazo consiste en eso. Un agricultor, le dices ahora, usted no tiene agua, pero es que además de no tener usted agua, a usted le voy a cobrar la tarifa del agua que podía haber usted consumido, pero que usted no ha consumido, porque no hay agua para consumir. Es que es una cosa ilógica, es una cosa irracional. Entonces, vas sumando gotas y gotas y gotas, y en vez de rebosar el vaso, lo que nos hemos encontrado es que el vaso está vacío. Y una vez que está el vaso vacío, o una de dos, o te hace notar, o es que al final pues tienes que coger, cerrar la persiana e irte a emigrar a otro sitio. Como decimos, sin agua esto es desierto y paro. Y vosotros que conocéis cómo está afectando eso al trabajo, como decías, al empleo en nuestra región, ¿qué nos podrías decir al respecto para que nos hagamos una idea de cómo está esto repercutiendo en el empleo? Evidentemente, la falta de agua significa que no se va a poder cultivar. Por ejemplo, los cultivos que se hacen, por ejemplo, de verduras, que son 3 cultivos al cabo del año, con el agua que hay, no se pueden hacer las 3 temporadas de cultivo a lo largo del año. Pues imagínate los que son obreros temporales o temporeros en este caso, que están trabajando, digamos, de continuo en las grandes empresas sobre todo de la zona del campo de Cartagena, que se dedica al tema de la verdura en este caso. Pues es que en el invierno no han podido hacer ninguna plantación porque están en la incertidumbre de que no saben cuánta agua van a disponer. Bueno, y en cuanto a esta movilización que se celebra mañana en Madrid, ¿en qué va a consistir? ¿Cuáles van a ser, digamos, el papel de...? Pues en principio, aparte de lo que es la manifestación, el Sindicato Central de Regantes va a instalar una carpa en la Plaza de Callao, en el mismo centro de Madrid, una zona neurálgica, y va a distribuir más de 28.000 kilos de fruta entre los ciudadanos madrileños y los viandantes que pasen por esa zona, para, en este caso, informar al mismo tiempo de la necesidad de los recursos hídricos que precisa la zona del Levante español, y hacer ver, en este caso, a estas personas que lo que ellos se llevan en sus manos de manera gratuita, la fruta, la verdura que se produce en la zona del Levante español, se produce con muy pocos recursos hídricos, en este caso, y que por tanto la falta o la eliminación de esos pocos recursos hídricos va a suponer que no se puedan producir. La falta de producción pues supondrá, como es lógico y normal, una carestía en los precios o el encarecimiento de los precios de todas las frutas y verduras, y al margen efectivamente de que los puestos de trabajo, que es lo principal en este caso de la economía, pues van a peligrar muchos de ellos.
mucha gente, no solo la gente que trabaja en la huerta, estamos hablando de la gente que los suministradores de industriales, de envases, de fitosanitarios. Es que no es una cuestión del que planta o del que recoge la fruta, es que estamos hablando de que afecta de manera general a todos los sectores de la economía. Estamos hablando de una, por suerte y por desgracia, en la actualidad estamos en la economía global y parece que como la piedra en el estanque, que se tira la chinita del estanque y las olas van llegando a todos los puntos. Pues en la agricultura y en el sector agrícola puntero que tenemos en el Levante español, evidentemente un misil, en este caso en la línea de flotación, que sería la falta de agua, pues traería consecuencias hasta ahora mismo incalculables, porque evidentemente mucha de la industria que está montada, no solo de la industria primaria, que es el sector agrícola, sino también del sector terciario, de la gente que se dedica a fabricar máquinas de calibración, de la gente que se dedica a temas de investigación, de I+D+I, por ejemplo, porque las variedades no son las variedades. Hay mucha gente que se dedica a la investigación de nuevas variedades que se comercializan no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es que repercute todo, es que estamos hablando de que no es una cuestión que, bueno, sí, eso se queda ahí y ya está. Luego se puede, digamos, cambiar. No podemos cambiar la economía o el sector de un sector económico de la noche a la mañana no se puede improvisar. La economía no se puede improvisar y, por tanto, no se puede coger y decir, pues borramos de un plumazo lo que durante 40 años ha venido beneficiando, en este caso, a la zona del Levante español, que en este caso ha sido el acueducto Tajo Segura, que ha sido un mecanismo para crear riqueza en la región, pero no en Murcia, sino en el Levante español. Estamos hablando de Alicante, estamos hablando de Almería, estamos hablando de Murcia. Las reivindicaciones no son agua para Murcia o agua para todos, es la reivindicación para el agua para el Levante, el agua que necesita el Levante español. Y que, como te he expuesto antes, no estamos pidiendo desvestir a un santo para vestir a otro. Estamos pidiendo que donde sobra agua, el gobierno de la nación, que es el que tiene la obligación, que la traiga a los sitios donde efectivamente hace falta. Lo mismo que nos volcamos con los países cuando tienen algún tipo de calamidad, de un terremoto, pues estamos viviendo ahora mismo una situación calamitosa en lo que es el campo, en el campo no murciano, en el campo levantino, que es el más puntero de todo. Es una agricultura que no está subvencionada. Es una agricultura puntera desde el punto de vista tecnológico, es una industria, un sector puntero en el punto de vista del movimiento económico, de investigación, y que por tanto no es decir, vamos, se deja de cultivar la tierra y ya está. No, es que las repercusiones son importantísimas desde el punto de vista económico y el punto de vista demográfico. Supondrá en este caso, por ejemplo, si nos ceñimos a Barán, mañana, por ejemplo, las 5 o 6 empresas que son bandera, que se dedican precisamente al sector agrícola, si tuvieran que cerrar, ¿qué sería de Abarán? Es que hay que preguntarse hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué sería de Abarán? Si cerrara Frutester, si cerrara Frutas Torero, si cerrara Maripí. Pero que cerrara no por cuestiones económicas, sino por falta de agua, por falta, en este caso, de lo que necesita para mover su sector económico y su industria. Es que no es que sería para echarse las manos a la cabeza. Pero no por decir, no, es que no han sabido gestionar bien. No es que no hayamos sabido gestionar bien. Es que estamos cuando se ha invertido una cantidad ingente de dinero en modernización de regadío, que ya no esté, que el río Gamanta es una cosa que solo se ve en sitios donde efectivamente existe un excedente hídrico, como pueden ser en las zonas del Ebro o en las zonas del Guadalquivir, que efectivamente el arroz pues lo hacen con el río Gamanta. Pero ahora, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la floración, en la zona esta de la zona de la Vega Alta, la floración ahora mismo, pues si nos damos una vuelta por el campo, muy pocas parcelas se riegan a manta. Por lo menos en las comunidades de regantes de Abarán, ahora mismo están casi todas que se riegan por riego o por goteo. Es una cantidad ínfima aquella la que se riega a manta. Es decir, los recursos hídricos se están utilizando, en este caso, o se están optimizando al máximo. De una gota de agua se obtiene mucho más beneficio que de 5.000 litros de agua, por ponerte un ejemplo en cualquier otra cuenca.
Y evidentemente pues que nos encontramos en una situación que no podemos, ya hemos llegado a un punto de no retorno, porque si salimos a la calle es porque estamos en las situaciones desesperadas, porque hasta ahora hemos estado conteniendo, venga, a ver si mejora, vamos a ver si llueve, a ver si se recupera la cabecera del Tajo, vamos a ver, esperando, es que llevamos 4 años de sequía, y en 4 años ha habido tiempo más que suficiente para que el encargado de poder tomar las medidas, que es el Gobierno de la Nación, hubiera adoptado las medidas necesarias para, si no solucionar, al menos mitigar la actual situación, porque ya le digo, la situación es desesperada. Cuando más de 100 comunidades de regantes toman la determinación de desplazarse más de 400 kilómetros un día, entre semana, perder jornada laboral, la situación no es que vamos a pasearnos a Madrid, no, la situación es desesperada. Y es desesperada porque no tenemos, lo triste de la situación es que no vislumbramos a corto plazo una solución para el problema que actualmente tenemos, porque si efectivamente viéramos, por ejemplo, una de las medidas que vamos a solicitar, la apertura inmediata de la batería de pozos del Sinclinal de Calasparra. Esta medida, supuestamente, por parte de Confederación Hidrográfica del Segura, iba a estar puesta en marcha en el mes de julio del 2017. A día de hoy, y como expuso el otro día el secretario general de UPA en la entrevista que le hicieron, la batería está sin funcionar. Es decir, que no se está vertiendo el agua al río, por lo tanto, de esa batería de pozos del Sinclinal de Calasparra, la batería de pozos de la Vega Media, que aportarían más de 8 hectómetros cúbicos a lo que es el caudal del río y 8 hectómetros cúbicos para poder regar, pues no se está aportando. Esa solución depende de Confederación Hidrográfica del Segura. El tema de las desaladoras. Efectivamente, muy bien, está la desaladora de Águila, Valdelentisco, Torrevieja, está muy bien, pero ¿cómo traemos el agua de las desaladoras hasta, por ejemplo, el Azud de Ojo? Porque la Vega Media y Alta del Segura es donde efectivamente se está haciendo el cultivo. Y en la zona del campo de Cartagena. Es que ni los más cercanos, por ejemplo, que conozco yo al presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, que ellos mismos dicen, sí, nosotros nos podríamos quedar con todo el agua que produce la desaladora de Torrevieja, pero es una desaladora que no se ha puesto en marcha al 100% de todas sus posibilidades. Las ampliaciones que se habían prometido por parte de Acuamed y por parte del gobierno que se iban a hacer antes de finales de año todavía están sin acometer. El refuerzo de las líneas de alta tensión que se tenían que haber hecho todavía está sin hacer. Entonces, el problema es que estamos esperando, y yo creo que están esperando a que llueva, a que se recupere la cabecera del Tajo, pero de momento no se ha tomado ningún tipo de medida, y esto es lo que nos lleva a la desesperanza, nos lleva a la tristeza y nos lleva, en este caso, el siguiente paso es el cabreo, porque efectivamente es una situación que si viéramos que, por ejemplo, toda España tiene el mismo problema que tenemos nosotros, pues evidentemente no podríamos decir es que estamos peor que aquellos. Bueno, no, es que estamos todos iguales, o estaríamos todos iguales, pero la situación actual no es esa. La situación actual es que el Ebro, el Segura, el Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir están tirando al mar cantidades ingentes de agua que con una buena infraestructura se podría haber reconducido. Ya le digo, si es que son 500 hectómetros cúbicos y se están tirando más de 5.000 al cabo del año al mar, es que es una cosa inexplicable, es que es una cosa sangrante. Si eso es lo que solivianta al agricultor y al regante, el ver que se tiran los recursos para un lado sin tomar las medidas y poder acercar esos recursos a la zona donde verdaderamente se necesita. Y además que tampoco es decir, trae el agua a cualquier precio. No, vamos, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen el agua. De hecho, el agua la estamos pagando y la pagamos a precio de oro. Pero es que es una cuestión de los regantes, que los campos de... No, es que no es solo cuestión de los regantes, es un problema de cuestión de regantes y de usuarios, porque todo aquel que tiene un contador de agua en su casa, en abastecimiento le están cobrando la tasa, en este caso, por abastecimiento. Estamos pagando, el agua del Levante español se paga 3 veces más cara que cualquier otra zona de España. ¿Cómo se explica uno eso? Si la mayoría de las aguas que se utilizan proceden de la cuenca. Pues la explicación ni más ni menos que la falta de recursos hídricos. Si tuviéramos el recurso hídrico suficiente, tuviéramos agua suficiente, pues evidentemente bajaría el recibo que cada uno de nosotros pagamos en nuestras casas. No solo pagamos saneamiento, pagamos también consumo del agua. Y es que ya le digo, comparamos los recibos de agua potable de la zona del Levante español con la zona, por ejemplo, de Sevilla, de Huelva o la zona de Galicia, y es que es 3 veces superior. Los estudios están ahí. Sí.
es que ustedes piden una infraestructura que es imposible de acometer. Es como si estuviéramos pidiendo, no estamos pidiendo que nos traigan el AVE o el agua en botellas de agua mineral. Que es una infraestructura, tenemos una infraestructura hecha, que es el trasvase Tajo Segura. Lo único que hay que hacer es que hay un estudio hecho, incluso pagado por el propio Sindicato Central de Regantes, que se le ha hecho llegar al gobierno, en este caso a través del Ministerio de Agricultura, se le hizo llegar en el mes de diciembre y todavía no tenemos respuesta. Un estudio serio de una persona que está en la redacción del Plan Nacional de Regadío, que sabe de lo que va el asunto, que no es un cualquiera que venga y te firme un informe, y estamos esperando ya para 4 meses y ni tan siquiera es para decir, oye, pues mira, pues sí, o vamos a estudiarlo, o vamos a hacerlo, no. Es que empezamos gotica a gotica de agua y vemos que el vaso se va secando, y la verdad es que las expectativas que tenemos pues son las de decir, oye, o nos hacemos notar o de aquí nos vamos a la desaparición y tenemos que cerrar el chiringuito. No el chiringuito, tenemos que cerrar los dos, tenemos que emigrar y eso, paro y desierto. Y en esta reivindicación que se hace mañana, ¿esperáis sacar algo positivo, algún acuerdo? De momento lo positivo que podemos sacar es la movilización de la gente. Pensábamos que la cosa no iba a trascender, que teníamos el temor de que no nos íbamos a ver apoyados en esta reivindicación, porque la cuestión del agua es una cosa que no ha gustado a la gente. De hecho, los pueblos ribereños de la zona del Alto Tajo se dedican, tienen, no sé, por las razones que sean, tienen una mejor proliferación en los medios o están mejor vistos en los medios que nosotros, y ya le digo que siendo menos tienen una mayor repercusión a nivel de medios, pero vista la situación y las reuniones que se han tenido en las distintas comunidades de regantes poniendo de manifiesto la situación crítica en la que estamos viviendo en la actualidad, pues efectivamente eso ha llevado a que se hayan movilizado de manera masiva no solo agricultores y regantes, sino también hay que tener en cuenta que el propio Ayuntamiento de Abarán, también a través de su alcalde, va a estar mañana presente, como muchos alcaldes de la región y de la zona del Levante. El agua, en este caso para el Levante español, ha logrado aglutinar a gente de diferente ideología, como es el presidente de la región de Murcia o el presidente de Valencia, Chimo Puig, que han suscrito todo el manifiesto levantino del agua. Es que estamos ante una cosa que es que no admite banderas, no admite ideología. El agua no puede decir que es de derecha o es de izquierda o es de centro. El agua es una cuestión esencial para todos, y en este caso es una cosa que no se puede negociar con ella. Se tiene digamos que gobernar sobre ella, pero gobernarla para todos, en este caso. Es lo que pedimos y no ser los parias, en este caso, de una nación en la que nos vemos que efectivamente se nos deja ir al pairo y esperando a ver si llueve. No podemos estar en eso. Un país que se supone que está en el siglo XXI, integrado en la Comunidad Europea, no podemos estar esperando en la zona, en lo que es el puntero tecnológico en el punto de vista agrícola, la zona más productiva del país. No podemos estar esperando a que llueva. Al siglo XXI no hay que esperar a que pueda llover. Hay que estar preparado antes de que llueva. Precisamente hay un dicho muy tradicional que dice que los tejados de las casas se construyen o se reparan cuando hace sol, no cuando está lloviendo. En este caso, traído a lo que nosotros queremos, hay que tomar las medidas para que esta situación, en caso de que se dé, esté prevista la solución, no que surja o que haya que poner un parche a medida que vaya saliendo. Esa es la situación triste en la que estamos y en la que nos obliga a movilizarnos y en la que estamos. Ya te he dicho, nos vamos a movilizar todo el Levante español. La respuesta que nos está dando la ciudadanía, en un primer momento estábamos un poco temerosos de no tener la acogida que efectivamente estamos teniendo, y gracias a Dios mañana pues no vamos a ser 4 gatos en Madrid, vamos a ser mucha más gente, y queremos también captar a la gente de Madrid para que se nos una en una reivindicación que es una cuestión esencial, no para el Levante español exclusivamente, sino para toda la nación. Estamos hablando del agua, es una cuestión capital para toda la nación, no para todo, solo para la zona de Murcia o de Abarán o para la zona del Levante. Es una cuestión capital, y como cuestión capital pues tiene la importancia que tiene, y no podemos dejarla no podemos dejarla pasar. De momento, como comentabas, satisfecho con el apoyo que estáis recibiendo, porque desde nuestra localidad tenemos entendido que son los 3 autobuses y que podían haber sido más incluso. Sí, ¿no? Podían haber sido más, y es que de hecho con quien habíamos contratado el autobús íbamos a contratar 4 autobuses, el cuarto no lo hemos podido contratar
precisamente porque tenía que venir de Castellón y costaba más el viaje que viniera el autobús de Castellón que poder movilizar. Y hemos intentado buscar por aquí, por la zona en Albacete, incluso todos los autobuses de Albacete vienen todos mañana para acá para poder movilizar y transportar a la gente de toda la región y de las zonas de Alicante y Almería para poder llevarlas a Madrid. Estuvimos sopesando la posibilidad de fletar un tren charter, pero es que las fechas se nos echaban encima con permisos y demás. Pero vamos, que la respuesta que estamos teniendo por parte de organismos y sobre todo la ciudadanía, lo que nos importa es la acogida de la ciudadanía, las que toman conciencia del gravísimo problema que estamos teniendo y que como no llueva o no se traigan los recursos que se necesita del sureste o el levante español, lo vamos a notar de aquí a un par de meses. Lo vamos a ver y lo vamos a ver claramente. Entonces nos acordaremos de Santa Bárbara, pero en este caso por no tronar y por no llover, que es la paradoja de la cuestión. Como decías, mejor reparar el tejado cuando hace sol, ¿no? Efectivamente. La cuestión del agua, un tema que, como han visto, nos afecta a todos. Antonio Morte, secretario de la Comunidad de Regantes y vocal del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, gracias por haber estado aquí. Yo no sé si quieres añadir algo más a lo que comentabas. Pues únicamente daros las gracias por haberme permitido la posibilidad de poder expresarme en vuestro micrófono. Dar también las gracias a todas aquellas personas que han ido a la Comunidad de Regantes, al Ayuntamiento, a interesarse por la posibilidad de poder asistir y que finalmente no han podido asistir o van a poder asistir mañana a la manifestación, y que sepan que estamos luchando para intentar conseguir para la zona del Levante español una cosa que entendemos que es de justicia. No estamos pidiendo una cosa, un artículo de lujo, sino que estamos pidiendo una cuestión de justicia nada más. Mañana en Madrid se les va a oír y se les va a ver. Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros para compartir esta cuestión con los oyentes. Gracias.